Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Señora presidenta, tal vez en pocas áreas de la gestión del oficialismo se hayan cometido tantos errores como los que se han cometido en materia energética. En varias ocasiones desde la Unión Cívica Radical advertíamos acerca de las consecuencias que tendrían para el conjunto de la economía y de los argentinos las políticas que se estaban aplicando en materia energética. Ni siquiera consideraron nuestras advertencias. Lamentablemente, la realidad terminó dándonos la razón y hoy estamos viviendo una verdadera, grave crisis energética. Se han mencionado aquí algunos de los datos que permiten hacer esta aseveración. Hemos perdido la soberanía energética. Sé que van a decir, lo han dicho en otras ocasiones, que en todo caso tenemos que importar energía no porque hayamos cometido errores en política energética, sino porque la economía creció. Pero todo el mundo sabe, dejen de decir eso, que esa explicación no tiene nada que ver con las causas por las cuales descendió tuvimos que importar energía. Otra de las cosas que se dijeron es que cayó la producción de petróleo, señora presidenta, desde el año 2003 sistemáticamente, año tras año, cayó la producción de petróleo en el país. Y sistemáticamente desde el año 2004 cayó la producción de gas en el país. Tengamos en cuenta que nuestra matriz energética se explica en un 86% por los hidrocarburos, es decir, por el gas y por el petróleo. También cayeron las reservas, sistemáticamente cayeron las reservas de gas y de petróleo. Se perforaron menos pozos que en la década del 80, incluso menos pozos que en la década del 90. Esta es la verdadera razón, esta es la razón que explica la pérdida de la condición de país autoabastecido. Y no me dirán que cayó la producción de petróleo, que cayó la producción de gas o que cayeron las reservas porque la economía creció, porque aumentó el consumo de gas y de petróleo, porque no tiene, por supuesto, ninguna relación con estas cuestiones. Mire, si en lugar de caer la producción de petróleo año tras año y de gas año tras año, hubiera crecido año tras año la producción del petróleo y de gas, no nos encontraríamos en esta situación teniendo que importar energía por miles de millones de dólares, señora presidenta. ¿Y cuál fue el error que se cometió? ¿Cuál fue el error que cometieron? No voy a tener tiempo de explicar lo que querría explicar. Muchos, pero para no extenderme, señora presidenta, yo diría, simplificando un poco, que el error principal consistió en el hecho de que se aplicaron en la Argentina las políticas propias de un país cuyo Estado explota de modo monopólico los recursos hidrocarburíferos. Y el problema es que en la Argentina, desde la década del 90, desde que los que hoy están en el oficialismo, o la mayoría de ellos, decidieron privatizar YPF, incluso la presidenta de la República, desde entonces, el sector hidrocarburífero, su explotación, la actividad del sector está en manos privadas. Naturalmente, pretender manejarse en el sector hidrocarburífero como se podría manejar un país que explota de manera monopólica el gas y el petróleo tenía que tener consecuencias negativas. No se le puede pedir al sector privado las mismas cosas que se pueden pedir al Estado. No se daban cuenta en la década del 90 cuando privatizaban YPF que estaban reduciendo la capacidad de maniobra, el margen de acción o la libertad del Estado para decidir políticas. ¿Qué creían? ¿Que el sector privado iba a aceptar sin ningún problema la pérdida de rentabilidad, la disminución de la rentabilidad? ¿Que iba a aceptar sin ningún problema, sin generar ninguna dificultad para la economía, la discrecionalidad, la falta de previsión? ¿No se daban cuenta de que las políticas aplicadas tenían que tener consecuencias, por lo menos en términos de inversión en materia hidrocarburífera?
Y ahora con este proyecto, señora presidenta, pretenden resolver los problemas que generaron con los errores anteriores, pero vuelven a equivocarse. Vuelven a equivocarse con esta ley, pero cometen el error inverso. Hasta ahora habían desconsiderado la importancia del interés privado, a pesar de que el 100% de la actividad estaba en manos privadas. Ahora desconsideran el interés general. No digo que estén cometiendo el mismo error que cometieron en la década del 90, pero en algo coinciden. En la década del 90 y hoy se está descuidando el interés general, se está perjudicando el interés general. Con el propósito de resolver la crisis energética y con el propósito de evitar que se sigan yendo divisas, porque necesitan divisas, y con el propósito de atraer inversiones, se hacen concesiones que no se deberían hacer desde el punto de vista del interés general. Están sobreactuando, están haciendo concesiones exageradas, están haciendo concesiones excesivas, sacrificando el interés general. No me voy a referir a cada una de ellas, por supuesto me refiero al tope de las regalías. No es cierto, como se dijo recién, que la actual ley, la que todavía está vigente, establece una regalía máxima del 12%. No es cierto eso. Desde que se reguló no hay tope. Incluso algunas áreas están pagando regalías de arriba del 19 o el 20%. Ahora por la ley no se podrán pagar más del 12%. ¿Pero por qué razón eso? Si hay concesiones que pueden pagar una regalía muy superior, claro, las consecuencias las pagan las provincias. Las prórrogas, sin ningún procedimiento que garantice que quien se va a quedar con la concesión a partir de la prórroga es el que hace la mejor oferta. La disminución en los montos de inversión para poder disponer libremente de determinada producción de petróleo. Todas estas concesiones, señora presidenta, son absolutamente injustificables. Realmente no se puede entender cómo se hacen tantas concesiones al interés privado, quienes dicen estar defendiendo permanentemente el interés general. Por eso, señora presidenta, no tengo más tiempo. Por eso, señora presidenta, no porque estemos queriendo oponernos simplemente porque la iniciativa es del oficialismo. Déjense de repetir esas cosas, no se las cree nadie. Nos vamos a oponer a esta ley porque es mala, porque perjudica el interés general, porque perjudica el interés del conjunto de los argentinos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.